2.4 Extraños como mensajeros. Derek era un hombre de unos 60 años que vino desde Canadá para verme, evaluar su vida e intentar resolver su mayor tristeza. De joven había perdido a su hermosa niña de 4 años, Julia. Su muerte fue tan repentina, inesperada y devastadora que con su esposa decidieron no tener más hijos. Induje a Derek en un profundo estado de hipnosis y lo llevé a una escena que tenía lugar después de su última vida, en la que comparecía ante el consejo. Así descubrimos que una de sus más importantes lecciones para la vida actual, era aprender a superar las tragedias. Derek había sido deficiente en este aspecto durante sus dos últimas vidas, derrumbándose completamente y haciendo más difícil la vida de aquellos miembros de la familia que seguían dependiendo de él. Él lo estaba haciendo mucho mejor en esta vida, pero lo que me resultó especialmente interesante sobre este caso fue un sencillo incidente que le sucedió a Derek unos 20 años después de la muerte de Julia. Derek había perdido recientemente a su esposa, víctima de cáncer, y se encontraba de luto. Un día, deprimido, caminó hacia un parque de atracciones cercano y después de un rato se sentó en una banca cercana al carrusel. Mientras escuchaba música, miraba a los niños dar vueltas alegremente en las coloridas figuras de animales hechas de madera de la atracción mecánica. A la distancia observó una pequeña niña que se parecía a Julia, cuyos ojos estaban inundados por lágrimas. Justo en ese instante, una joven de aproximadamente 20 años llegó y le preguntó si podía sentarse en la misma banca. El día era cálido y ella vestía una muselina blanca. En su mano tenía una bebida helada. Derek asintió, pero no pronunció palabra, mientras la joven disfrutaba su bebida y hablaba sobre su educación en Inglaterra, su llegada a Canadá y su particular atracción por la ciudad de Vancouver. Se presentó como Heather, y Derek notó un resplandor de luz natural a su alrededor que daba a la joven una peculiaridad brillante y angelical. El tiempo pareció detenerse para Derek a medida que la conversación tocaba la familia y los planes de Heather en su nueva vida en Canadá. Derek se encontraba viéndole como un padre, y mientras más hablaban, más le parecía conocerla. Finalmente, Heather se levantó y con ternura puso su mano en el hombro de Derek y sonrió y le dijo: «Sé que estás preocupado por mí. Por favor, no lo estés. Estoy bien. Va a ser una vida maravillosa. Nos veremos de nuevo algún día. Lo sé». Derek me dijo que a medida que Heather se alejaba caminando y le daba una despedida final, él vio a su hija y sintió paz. Durante nuestra sesión, Derek reconoció que el alma reencarnada de Julia había venido hacia él y le mostró que en realidad no lo había perdido. Cuando sufrimos por la ausencia de las personas que amamos, ellas pueden venir a nosotros de maneras misteriosas, a menudo cuando nuestras mentes están distraídas en un somero estado alfa. Tomemos esos momentos como mensajes de otro lado y permitamos que nos brinde soporte. 2.5 Ángeles u otras huestes celestiales. En los últimos años ha habido un resurgimiento en la popularidad de los ángeles. La Iglesia Católica Romana define a los ángeles como seres espirituales, inteligentes y no corpóreos que actúan como servidores y mensajeros de Dios. La posición de la Iglesia cristiana es la de que estos seres nunca se han encarnado en la tierra. Vemos los ángeles como figuras en túnicas blancas con alas y aureola, imágenes teológicas que nos han llegado desde la Edad Media. Muchos de mis pacientes inicialmente creen ver ángeles cuando los llevo al mundo del espíritu, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas. Esta reacción es similar a la respuesta devota de algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, independiente de cualquier acondicionamiento religioso previo, mis pacientes pronto se dan cuenta que los seres etéreos que visualizan en la hipnosis representan a sus guías y compañías espirituales que se acercan a recibirlos.
Estos seres espirituales pueden estar rodeados de una luz blanca y vestir túnicas. En mi trabajo los guías son a veces descritos como ángeles guardianes, aunque nuestros maestros son seres que han encarnado en forma física mucho antes de llegar al nivel de guía. Un compañero espiritual cercano también puede acercarse al umbral para consolarnos cuando sea necesario. Yo siento que la devoción a los ángeles, en el caso de muchas personas, proviene de un deseo interior de protección personal. Aunque no es mi intención despreciar la fe de millones de personas religiosas al hacer esta observación, por muchos años carecí de fe en cosas más allá de mi propia existencia. Ahora conozco la importancia de creer en algo más grande que nosotros. Nuestra fe es lo que nos da sustento en la vida y esta recurre a la creencia en presencia de espíritus benevolentes en nuestras vidas. Nuestros maestros espirituales tienen diferentes estilos y técnicas, tales como los maestros en la tierra. Su carácter inmortal se ha conectado a nuestra presencia en una variedad de formas. Los siguientes dos casos, abreviados, ilustran mi opinión de que los guías personales y los compañeros espirituales, como quiera que sean representados, pueden hacer contacto con nosotros desde el otro lado si necesitamos consuelo. Caso 10. Las siguientes declaraciones provienen de René, viuda de 40 años que perdió a su esposo Harry 3 meses antes de nuestro encuentro. Esperé hasta después de nuestra sesión para preguntarle lo que viene a continuación. Mi intención era hacer un contraste entre el conjunto de imágenes conscientes y las superconscientes con respecto a su guía Niat. Diálogo. Doctor, antes de la sesión de hoy había tenido algún contacto con el ser que vio bajo hipnosis con el nombre de Niat. Paciente. Sí, desde la muerte de Harry, Niat ha venido a mí durante mis horas oscuras. Doctor, ¿vio a Niat en la misma forma antes y después de la sesión de hipnosis? Paciente. No, no la vi igual. Yo antes creía que era un ángel y ahora veo que Niat es mi maestra. Doctor. ¿Eran diferentes su rostro y su comportamiento bajo hipnosis en comparación a los que recuerda haber visto estando despierta? Paciente. Hoy no había alas ni aureola, pero sí una luz brillante que era la misma y su rostro y gentiles maneras también eran las mismas. También pude ver que en nuestro grupo espiritual ella puede ser muy instructiva. Doctor. ¿Más maestra y menos consejera en la pena es lo que quiere decir? Paciente. Sí, quizás justo después de la muerte de Harry, ella fue tan dulce y comprensiva cuando me vistió. No quiere decir que ella sea agradable en el mundo del espíritu, solo más metódica. Doctor, ¿hizo algo para llamar a Niat cuando Harry murió? Paciente, clamaba por ayuda después del funeral. Luego descubrí que necesitaba estar sola y muy calmada para escuchar. Doctor, ¿quiere decir que en realidad usted escuchaba a Niat en lugar de verla? Paciente, no. Al comienzo la veía flotando sobre mi cabeza en mi habitación. Yo abrazaba una almohada como si fuera Harry, pero había dejado de llorar. Ella se hizo más difusa y después de que vi por primera vez y me di cuenta que debía escuchar su voz cuidadosamente, en los días siguientes escuché a Niat más que verla, pero tenía que escuchar. Doctor, ¿quiere decir concentrarse? Paciente, sí. Bueno, no. Más bien dejar que mi mente se liberara de mi cuerpo. Doctor, ¿qué sucede cuando no puede escuchar bien, pero necesita sus mensajes? Paciente, en ese caso, ella se comunica conmigo por medio de sentimientos. Doctor, ¿en qué forma? Paciente,
Ah, puedo estar conduciendo el auto o caminando pensando en hacer algo, en tomar cierta acción. Ella me hará sentir bien si lo que pienso hacer es lo correcto. Doctor, ¿y si lo que está considerando hacer no le conviene, qué pasa? Paciente, me hará sentir incómoda al respecto. Sabré en mi interior que es un movimiento equivocado. Párrafo del libro. Mi siguiente caso involucra a un hombre joven que murió en un accidente automovilístico en 1942 a la edad de 36 años. Él nos brinda otra perspectiva sobre la mitología de los ángeles, la de un alma que regresa a la tierra. Caso 11. Diálogo. Doctor, cuénteme qué hizo por su esposa después del accidente. Paciente, estuve rondando a Betty durante días para aliviar su carga emocional. Me coloqué sobre su cabeza de tal forma que nuestros campos de energía se cruzaban y podía aliviarla sincronizando nuestras vibraciones. Doctor, ¿empleó alguna otra técnica? Paciente, sí, proyecté mi semejanza frente a su rostro. Doctor, ¿funcionó? Paciente, inicialmente ella creía que era Jesucristo. El segundo día estaba confundida y al tercer día Betty estaba convencida de que yo era un ángel. Mi esposa es muy religiosa. Doctor, ¿le molestaba que ella no lo reconociera debido a sus convicciones religiosas? Paciente, no, en lo absoluto. Bueno, supongo que me habría gustado que Betty se diera cuenta que se trataba de mí, pero mi principal preocupación era que se sintiera mejor. Ella estaba convencida de que era una deidad celestial y estaba bien porque representaba ayuda espiritual para ella. Doctor, ¿no se sentiría aún mejor si supiera que era usted? Paciente, veamos, Betty cree que estoy en el cielo y que no puedo ayudarla. Su ángel sí es capaz de hacerlo. Ese soy yo disfrazado. ¿Cuál es la diferencia en tanto mi objetivo se ayudara a que se cumpla? Doctor, bueno, desde que Betty se ha dejado de conectar con usted disfrazado, ¿hay alguna forma en que se pueda comunicar con ella a nivel más personal? Paciente, por intermedio de mi mejor amigo, Ted. Él le da consuelo y le aconseja en sus asuntos diarios. Más tarde los encuentro enviándose mensajes íntimos. Doctor, ¿qué encuentra de gracioso? Paciente, Ted no está casado. Ha estado enamorado de Betty por mucho tiempo y ella aún no se ha dado cuenta. Doctor, ¿le parece bien? Paciente, ¿seguro? Me alivia saber que él puede hacer por ella lo que yo ya no, al menos hasta que ella vuelva al hogar, a mí. Párrafo. Finalmente, hay espíritus angelicales que regularmente vienen a la tierra entre vidas, simplemente para ayudar a personas que no conocen y que se encuentran agobiadas por el desconsuelo. Ellos podrían ser sanadores en entrenamiento, como sucedió con el paciente que me dijo, dos puntos. En India mi guía y yo ayudamos a un muchacho que se estaba ahogando y el temor lo consumía. Sus padres lo habían sacado del río y trataban de resucitarlo, pero el muchacho no reaccionaba. Yo coloqué mis manos en su cabeza para aminorar su temor. Envié una emanación de energía a su corazón para darle calor a su cuerpo y sincronicé mi esencia con la suya por un instante para ayudarle a expulsar el agua y respirar de nuevo. Pudimos ayudar a 24 personas en aquel viaje a la Tierra. 2.6. Recobro emocional de las almas y quienes le sobreviven. Los últimos comentarios del caso 11 sobre Betty y aquellos del caso 3 sobre Kevin tocan el tema de las relaciones afectivas posteriores de aquellos que sobreviven.
Enamorarse después de la muerte de un cónyuge en ocasiones genera sentimientos de culpa y hasta de traición. Sin embargo, en los dos casos mencionados, aquellos que partían solo deseaban felicidad y amor a quienes le sobrevivían. No obstante, el hecho de que los espíritus deseen esto para nosotros no significa que podamos compartir con facilidad nuestras expresiones de intimidad con amores pasados y presentes. Personas que han tenido largos y felices matrimonios y luego pierden a su pareja tienen grandes posibilidades para lograr un exitoso segundo matrimonio. Esto es un tributo a la primera relación. Tener otras relaciones no empequeñece ni deshonra nuestro primer amor, simplemente valida el logro de este sentimiento en medio de una sana aceptación. Sé que poner a un lado los sentimientos de culpa es más fácil de decir que de hacer. Incluso he recibido cartas de personas que han enviudado en la que me preguntan si la persona que ha partido puede realmente verlos en la habitación con alguien más. En mi resumen sobre el mundo del espíritu, indicaba que las almas pierden la mayoría de su carga emocional negativa cuando se liberan de los cuerpos, aunque es cierto que podemos arrastrar los síntomas de algún trauma emocional de la vida pasada a la siguiente. Esta condición se encuentra en estado de suspensión hasta que retornamos a un nuevo cuerpo. Por otra parte, una gran cantidad de energía negativa es eliminada durante las primeras etapas de nuestro retorno al mundo espiritual, especialmente después del desajuste que acontece durante la orientación. Cuando las almas retoman de nuevo a un estado de energía pura, en el mundo del espíritu, ya no sienten odio, rabia, envidia, celos o cosas similares. Han venido a la tierra para experimentar estos tipos de emociones y aprender de ellas, pero ¿sienten las almas tristeza por lo que dejan atrás después de morir? Ciertamente las almas experimentan nostalgia por los buenos momentos en sus vidas pasadas. Esto es neutralizando, neutralizado por un estado de dichosa omnisciencia y un grado tan alto de bienestar que las almas se sienten más vivas que en la tierra. No obstante, he encontrado dos clases de emociones negativas que existen dentro de las almas y que involucran alguna forma de tristeza. Una de ellas, que yo llamaría culpabilidad del karma, es ocasionada por tomar pobres decisiones, especialmente cuando otros resultaron lastimados por estas acciones. La otra forma de tristeza no es la melancolía, ni la depresión, ni la infidelidad luctuosa en el sentido de que la vida sigue a pesar de su partida, sino que más bien proviene de su anhelo de reunirse con el origen de su existencia. Creo que todas las almas, sin importar su nivel de desarrollo, sienten este anhelo de buscar perfección por la misma razón. El factor que motiva a aquellas almas que vienen a la tierra es el de crecer. De ahí que los rastros de tristeza que distingo en las almas es básicamente la ausencia de elementos en su carácter inmortal y que ellas deben encontrar para completar su energía. El destino de las almas es buscar la verdad en sus experiencias para obtener sabiduría. Quienes le sobrevienen han de saber que añorar no compromete los sentimientos de empatía, lástima y compasión de las almas hacia quienes sufren por su partida. Dado que el carácter inmortal del alma ya no está limitado por el temperamento y carácter individual de su último cuerpo, se encuentra en paz. Las almas tienen mejores cosas que hacer que interferir con las personas en la tierra. En ciertos casos, algunas almas se encuentran tan alteradas por alguna injusticia hacia ellas en la vida que no abandonan el plano astral de la tierra después de la muerte hasta lograr alguna clase de solución. El conflicto espiritual de estas almas no contempla la tristeza porque usted halle la felicidad con alguien más, a menos que se hubiese cometido un crimen para poder estar con otra persona. La gran ventaja de quien parte sobre quien le sobrevive es el hecho de saber que aún vive y que puede observar a aquellos que le son importantes.
La integridad de las almas incluye el deseo de que aquellos que aman tengan la libertad de continuar con sus vidas en la forma que deseen. Si usted desea que un alma la visite, seguramente ésta lo hará, pero si no es así, su deseo de privacidad será respetado. Además, una parte que usted dejó en el mundo del espíritu estará allí para ella. Así como las almas pierden muchas emociones negativas al retornar al mundo del espíritu, los sentimientos positivos también sufren alteraciones. Por ejemplo, las almas sienten mucho amor, pero este amor no impone condiciones sobre la reciprocidad porque es brindado libre. Las almas demuestran una coherencia universal hacia los demás que es tan absoluta que puede ser incomprensible en la tierra. Esta es la razón por la que las almas nos parecen abstractas y enérgicas al mismo tiempo. He escuchado acerca de algunas tradiciones culturales que aconsejan a quienes sobreviven dejar que las personas fallecidas se marchen y procurar no comunicarse con ellas, dado que las almas tienen cosas más importantes por hacer. La verdad es que las almas no desean que nos volvamos dependientes de una comunicación con ellas en detrimento de nuestra capacidad para tomar decisiones propias. No obstante, muchas personas no solo necesitan consuelo, sino también cierto tipo de aprobación al iniciar una nueva relación. Espero que mi próximo caso ayude a disipar la idea de que quienes han partido no se interesan en el futuro de quienes les sobreviven. La privacidad siempre es respetada, siempre y cuando nos encontremos satisfechos. Pero si una determinada acción, particularmente relacionada con el vínculo afectivo, representa naturaleza dual de las almas, ellas pueden fácilmente ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Esto incluye un periodo de tranquilidad en soledad que pueden enfocar su energía en las personas que han dejado atrás. Las almas hacen esto para brindar mayor paz, incluso cuando no estamos pidiendo ayuda. Caso 12. Para el siguiente caso, quiero hacer como lector de este libro una nota para que no se confundan en la lectura de este caso. Los personajes son George y Francis, principalmente. Francis era la esposa de George, quien murió, pero tenían también a dos amigos, a Frank y a Dorothy. Dorothy vive y George también, mientras que Francis murió y Frank también murió. Ya con esta aclaración, continúo con el caso 12. George vino a verme en un cierto estado de desconsuelo provocado por sus sentimientos de culpa al tener un nuevo amor en su vida. Había enviudado hace 2 años después de un largo y feliz matrimonio con Francis. George reflexionaba si ella lo miraba con desagrado por la relación que estaba llevando con Dorothy. Supe que Dorothy y su fallecido esposo Frank habían sido amigos cercanos de George y Francis. En cualquier caso, George temía que su creciente atracción por Dorothy pudiera ser considerada como un acto de traición. Comienzo este caso en el momento de nuestra sesión en el que George ve a Francis después de una vida anterior juntos. Diálogo. Pregunta el doctor. Ahora que ha entrado al círculo de compañeros espirituales, ¿quién viene primero? Llorando, el paciente le responde, oh Dios, es Francis, es ella, te he extrañado tanto, amor, es tan bella, hemos estado juntos desde el comienzo. Pregunta el doctor, ¿ha visto que en realidad nunca la ha perdido en su vida actual? ¿No es así? ¿Ella estará esperándolo cuando sea su hora de partir? Responde el paciente, sí, siempre lo presentí, pero ahora sé. Nota, 2 puntos. George ha empezado a llorar y debemos detenernos por un rato. Durante este tiempo, quiero que mi paciente se acostumbre a abrazar a su esposa y a hablarle por medio de su mente superconsciente. Él está profundamente convencido de que su guía y el mío conspiraron para propiciar este encuentro. Le explico que la información que obtenga le podría ayudar a continuar su vida con Dorothy. El catalizador para este reconocimiento se hace evidente cuando comenzamos a identificar a otros miembros del grupo de almas de George. Continúa el diálogo. Doctor,
Ahora quiero que identifique las figuras que se encuentran cerca de Francis. Paciente. Oh, increíble, no lo puedo creer. Pero claro, ahora tiene sentido. Pregunta el doctor. ¿Qué es lo que tiene sentido? Paciente. Son Dorothy y Frank. Están de pie juntos al lado de Francis. Me sonríen. ¿No lo ve? Doctor pregunta. ¿Qué debería ver? Paciente. Que ellos nos han acercado, a Dorothy y a mí. Pregunta el doctor. Explíqueme por qué lo cree así. Paciente. Ellos están felices de que nos hayamos encontrado en una forma íntima. Dorothy había sufrido mucho tiempo por Frank y la pena que ambos sentimos se dispersa al tenernos como compañía. Pregunta el doctor. ¿Y ve que ustedes cuatro pertenecen al mismo grupo de almas? Paciente. Sí, pero no tenía idea de que fuera así. Doctor. Como almas, ¿cuáles son las diferencias entre Francis y Dorothy? Paciente. Francis es alma educadora, muy fuerte, mientras que Dorothy es más artística y creativa, delicada. Dorothy es un espíritu tranquilo, capaz de adaptarse más fácilmente que el resto de nosotros a las condiciones existentes. Pregunta el doctor. Ahora que tiene la aprobación de Francis y Frank, ¿qué obtendrá Dorothy de esta asociación como su segunda esposa en esta vida? Paciente. Consuelo, entendimiento, amor. Puedo brindarle más protección porque tengo metas muy definidas. Me enfrento a las cosas que Dorothy da por ciertas. Ella acepta demasiado. Tenemos un buen balance. Pregunta el doctor. ¿Es Dorothy su compañera espiritual primaria? Paciente. No, es Francis. Dorothy usualmente hace pareja con Frank en sus vidas, pero todos somos muy cercanos. Pregunta el doctor. ¿Ha interactuado con Dorothy anteriormente en otras vidas? Paciente. Sí, pero en diferentes situaciones. Ella usualmente hace el papel de mi hermana, una sobrina o una amiga cercana. Pregunta el doctor. ¿Por qué hace usualmente pareja con Francis? Paciente. Francis y yo hemos estado juntos desde el comienzo. Somos muy cercanos porque hemos luchado juntos ayudándonos. Ella siempre es capaz de hacerme reír de mi seriedad, de mis tonterías. Cuando cerré este segmento de nuestra sesión, sentí que George había ganado mucho conocimiento. Desbordaba de alegría por saber que no era un accidente que él y Dorothy se hubiesen acercado tanto. Las cuatro almas conocían sus destinos actuales con anticipación. He recibido información similar proveniente de pacientes que no se encontraban en el mismo grupo de almas que su nuevo amor, pero se conectaban como almas asociadas de grupos cercanos. He descubierto que la mayoría de la gente sabe si la persona con quien viven no es una compañera espiritual cercana, pero esto no quiere decir que no puedan mantener buenas relaciones con almas de otros grupos. A continuación, cito la declaración de un paciente que murió antes que su esposa en su anterior vida juntos. 2 puntos. Cuando llego a consolar a mi esposa después de mi muerte, lo hago como un amigo y compañero. En realidad no nos amamos. Ella no fue una íntima compañera espiritual para mí, ni yo lo fui para ella. Siento mucho respeto por ella. Necesitábamos esta relación para trabajar en aquellas cosas que atañían a nuestras fortalezas y debilidades. Así que no digo te amo porque ella sabría que no es verdad o porque podría confundir mi espíritu con su verdadero compañero espiritual. Nuestro contrato en esta vida ha terminado y si ella lo desea, me gustaría que llevara a otra persona en su corazón.